Y el título de mi mensaje es ¿qué verán tus generaciones? Si usted es padre, si usted es abuelo, si usted es líder, que tiene que ver con gente que Dios le ha dado para influenciarla, para marcarla, este mensaje es para usted. Si usted está emergiendo en servir al Señor, pues es para usted. Si usted no se ha casado, pero se va a casar, pues nos gana a nosotros, porque nosotros vamos a compartir de las experiencias vividas, de los errores cometidos y de los aciertos. Pero definitivamente esto es una marca generacional. Los expertos dicen que las generaciones hoy están cambiando cada 7 años. Y creo que este reporte ya es de algunos años. Creo que ahora es menos, mucho menos de los 7 años. Esto es grave porque normalmente es como si su hijo a los 10 años ya se le está dando para que sea de 40 y es imposible. Todo va a un tiempo. Pero tenemos que pensar también en la crisis que está viviendo el mundo hoy día. No solo México, no solo Colombia, Ecuador, cada vez las noticias son alarmantes por cualquier cosa. Ya hay protesta y por protestas hay muerte. Y como leía, nuestro hijo mayor, el segundo, y mi nuera y mis nietos están en Ecuador y ellos estaban muy alarmados porque los indígenas, cuando realmente se levantan a protestar, no los detiene nadie. Y esta mañana, mientras veía las noticias, había un letrero que decía: el diálogo es antes de que los muertos existan, porque hubo muchas muertes. Hay un derrumbe en nuestra sociedad, hay un derrumbe en los gobiernos, hay corrupción en el ámbito de gobierno, en el ámbito de familia, en el ámbito de colegios, en el ámbito de empresas. Todo es corrupción. ¿Cómo podemos detener esto? Es imposible, porque realmente es parte de las señales de los tiempos finales lo que se tiene que estar dando. Pero nosotros podemos detener en nuestra esfera de influencia. Y ese mensaje que yo voy a compartir, ¿qué verán tus generaciones?, tiene que ver contigo. Quiero aclararle que la iglesia no va a cambiar sus hijos. La iglesia le aporta a nuestros hijos un 15%. Nuestra responsabilidad está en casa, no en la iglesia, no en el colegio cristiano, es en nuestras casas. ¿Y qué verán tus generaciones? Como líderes, tanto de hogar como en cualquier área. Aquí hay un crecimiento de ministerios y me encanta, pero como líderes necesitamos entender que mi paso por esa tierra, mi tiempo en el que yo estoy trabajando algo que se me ha encomendado, es el tiempo para dejar marcada una huella. ¿Qué es una huella? Una huella es la marca que se deja mientras caminamos. Cuando pensamos en nuestras generaciones, pensamos en marcarlas con una huella. Mi esposo y yo acabamos de cumplir en agosto 53 años de casados. Y al mirar hacia atrás, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, nos hemos dado cuenta que si el Señor nos llevara en este tiempo, podemos estar seguros que hemos dejado una huella impresa. Con errores, con aciertos, pero realmente más que todo y por sobre todo es por la misericordia y la ayuda de Dios. Para que usted entienda esto, mi pastor, yo pertenezco a la red de Mundo de Fe, una red muy hermosa, unos pastores que cubren mi vida a nivel internacional, de mucho testimonio. Ellos fueron misioneros en Costa Rica al inicio de su ministerio, desde muy jóvenes fueron enviados. Cuando tuvieron su primer hijo, Steven, creo que uno de sus hijos va a estar, me dijo la pastora Laura, Tim Holland va a estar con ustedes. Y ellos estaban como misioneros en Costa Rica. Él tenía que ir muy temprano a cierta parte
donde había que ir por mar. Costa Rica tiene también el mar Pacífico. Yo nací en el mar Pacífico, en un lugar donde todo es mar Pacífico. El mar Pacífico tiene 6 horas de la subida del mar y 6 horas de la bajada. Así es que los que vivimos en esa zona tenemos que calcular si hay que ir a un lugar que la marea esté alta para poder pasar, y al regresar también esté alta, porque si no le toca por mar afuera. Y él estaba en la premisa y le dijeron a tal hora, así es que a las 5 de la mañana partieron para ese lugar. Tuvieron que atravesar un bosque para llegar donde estaba la canoa. El guía le decía: pastor, tenemos que ir rápido porque si no se nos baja el agua. Y mientras se internaron en el bosque, comenzó una lluvia suave. Él iba muy rápido porque el guía iba acelerado por las horas de la bajada del mar. Y entonces él iba muy rápido. Llevó a su hijo Steven, que tenía 6 años y medio. Y dice mi pastor que él iba rápido, pendiente de Steven, y de pronto escuchó que Steven venía un poco agitado. Entonces, mientras él avanzaba, él miró y le dijo: voy muy rápido, hijo. Y entonces Steven estaba haciendo esto y le dijo: no, papá, lo que pasa es que estoy tratando de pisar donde tú pisas para no hundirme. Yo no sé si usted lo entendió. Tus hijos van a pisar donde tú pisas. Y de ti depende si la huella que dejas es firme o la huella que dejas los hundirá, como nuestra vida muchas veces se hunde. Necesitamos dejar una huella para nuestras generaciones. Necesitamos, escuche bien, dejarles un legado. No una herencia. La herencia se la puedes dejar, pero si no les dejas un legado, van a malversar la herencia. ¿Qué es un legado? Es diferente a una herencia, aunque el diccionario lo define igual. Pero no. Cuando pensamos en un legado, no pensamos en una casa, en un carro o en provisión económica. Déjeme definirle un legado. Son los valores morales de respeto, de honra, de lealtad, de integridad, de una vida correcta. Son los valores, son las verdades fundamentales con que marcamos la generación siguiente. Un legado, me gusta esto, es dejarte tú mismo, es dejar en el corazón de tus generaciones los principios que los van a marcar a lo largo de toda la vida. Así México se vuelva corrupto, Colombia se vuelva corrupto. Ese legado de valores definirá su caminar por esta tierra. Un legado es dejar la forma de ver la vida, de ver el mundo en nuestras generaciones desde la perspectiva de Dios y no del mundo. En los capítulos 4 y capítulo 7 del libro de Josué, nosotros encontramos que se habla de 2 monumentos. Ahora, un monumento es una obra de arquitectura, es una escultura, es un grabado que se hace en una ciudad, en un pueblo, en una institución, para recordar una persona o para recordar un suceso especial. En el DF tenemos el monumento al ángel, muy famoso. Si usted va a Europa, Europa está lleno de monumentos. Si va a mi país, usted va a encontrar monumentos. Seguro que aquí, en esta hermosa ciudad, hay monumentos. Y los capítulos 4 y el capítulo 7 del libro de Josué nos hablan de 2 monumentos que tienen que ver con generaciones. Estos 2 monumentos son los 2 puntos de mi mensaje que yo voy a trabajar hoy día. El primer monumento se llama el monumento de Gilgal. El segundo monumento, que es el segundo punto de mi mensaje, se llama el monumento de Acor.
Y cuando pensamos en dos monumentos, lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque estos dos monumentos nos hablan a nosotros de cuál de estos dos monumentos nosotros vamos a permitir que nuestras generaciones los vean. ¿Qué clase de monumento, después de que escuches los puntos de cada monumento, qué clase de monumento tú estás levantando para que tus generaciones puedan ver? Permítame ir al primer monumento, el monumento de Gilgal. Lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Josué, y voy a leer del versículo 1 al versículo 8. Y dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 6, lea conmigo: léalo fuerte por favor, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Versículo 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. El monumento de Gilgal. El pueblo había llegado ya a la orilla del Jordán, habían pasado 40 años. La primera generación quedó sepultada en el desierto por su incredulidad y su rebeldía. Ahora la segunda generación, los hijos de la primera, era quien iban a poseer la tierra. Usted conoce la historia. Ellos hubieran podido llegar en 2 años, porque solo 2 años tomaba la salida de Egipto a la entrada a la tierra. Pero la rebeldía de esa primera generación, el declarar: queremos volver a Egipto, queremos mejor morir en el desierto, quedaron atados con sus palabras. Y es la segunda generación la que va a entrar a poseer, y solo 2 de la primera generación, que son Josué y Caleb. Este es el Jordán. Aquí termina el desierto, aquí está el mar. Donde están ustedes es el inicio de la tierra prometida. La primera orilla, dejando el desierto, allá se llama Gilgal. El pueblo pasó viendo la obra milagrosa de Dios, como la vieron la primera generación cuando salió de Egipto al abrirse las aguas del Mar Rojo. Y Dios se asegura de una manera muy importante que las generaciones puedan continuar conociéndole a Él y contemplando la grandeza del Dios que tenemos. Y entonces da la orden a Josué. Josué,
cuando los sacerdotes estén allí, usted ve que algo se repite constantemente en una escritura. Dios está llamando la atención. Josué, 12 hombres, 12 piedras, 12 hombres de las 12 tribus, líder cada uno de cada tribu. Eran 12 tribus, eran 12 hombres, eran 12 piedras. Quiero que las levanten en la orilla de Gilgal. Allí me vas a levantar un monumento con esas 12 piedras. No era un monumento de mármol, no era esculpido por los mejores escultores. En Colombia tenemos monumentos que son realmente algo muy hermoso, de grandes artistas. No eran 12 piedras ni bonitas, cogidas del fondo. Y las levantarás en Gilgal, que es la primicia de la tierra prometida. Y ese monumento, esas piedras, que se llamaría el monumento de Gilgal, tendrían varios propósitos, porque Dios es un Dios de propósito. Y permítame decirle, Israel, al levantar esas 12 piedras, ¿pero qué son esas 12 piedras? No sé, Dios dijo que 12 piedras. ¿Cuál era el propósito? El propósito de ese monumento, número 1, tendría que ser un monumento conmemorativo de los actos sobrenaturales de Dios. Al ver esas 12 piedras, el pueblo siempre estaría recordando la manera milagrosa como Dios los sacó de Egipto, recordando la manera milagrosa como Dios los sostuvo 40 años, les dio alimento, les dio el agua, sus vestidos nunca se envejecieron, su calzado nunca se envejeció, sus pies nunca se hincharon. Dios peleó sus batallas, Dios los guió con la nube y con el fuego. Caminaron de día, caminaron de noche, y la dirección de Dios fue sobre ellos. Él peleó sus batallas cuando el enemigo los atacó. Ellos vieron la victoria de Dios, y ahora, al ir a poseer la tierra, el Jordán estaba crecido, pero de una manera milagrosa, a través de los sacerdotes y del arca, en las aguas del Jordán se dividieron. Ellos pasaron en seco, y ahora esas 12 piedras sencillamente les recordaría la grandeza de ese Dios. Amados, Dios quiere que usted y yo levantemos en nuestras casas esas 12 piedras. No le hablo de llevar piedras, le hablo de las piedras del testimonio. Le hablo de poder influenciar a nuestros hijos, marcarlos, de poder desde pequeños hacerles entender quién es el que nos da el techo, quién es el que paga el arriendo, quién es el que da trabajo a tu papá, quién es el que nos ha sostenido, quién es el que ha provisto todo, quién es el que va a pagar la carrera universitaria. Hijos, todo en esta casa debe proclamar la grandeza de Dios. ¿Cómo nuestros hijos van a conocer a Dios si no es cuando usted, en cada detalle, en cada momento, cuando usted puede testificar: hijo, estoy vivo porque Dios me libró de ese cáncer? Tú sabes que los médicos me dieron una sentencia de muerte de 15 días, pero llevo 17 años y la mano poderosa de Dios ha estado sobre mí. Hijo, tú sabes que aun cuando pasé 3 años sin trabajo, nunca faltó el pan en esta mesa. No tuvimos en la abundancia, pero Dios trajo el maná a nuestra mesa cada día. Nunca nos faltó. Hemos visto su fidelidad. Nuestros hijos necesitan ver y nuestros hijos necesitan oír. No es solamente que haya un conocimiento de Dios aquí
intelectual, sino un conocimiento experimental. Eso no se lo va a dar la escuela infantil, eso no se lo va a dar el colegio. En el colegio le van a enseñar las matemáticas, sí van a tener un devocional, pero es nuestra vida en casa, es la proclamación de Dios, es que soy lo que soy, somos lo que somos por Él. No hay otra manera. Ese monumento hablaría de los actos grandiosos de Dios. Ese monumento, dice aquí Dios, cuando levantes esas piedras, al otro lado, cuando la generación que nace de la generación que entró, pasen por ese lugar y digan, ¿y qué significan esas piedras? A lo mejor diría esta generación, como la generación de ahora, eso tan feo, ¿qué significa? Y entonces dice Dios, será la oportunidad a través de esa pregunta, ¿qué significan? Que tú les hables de mí, que tú les cuéntales a tus hijos acerca de mí, cuéntales. Yo te pregunto, ¿le has contado? Es la oportunidad de una pregunta para poder impartir a ellos acerca de Dios. Los actos conmemorativos, que el monumento provocara una pregunta. Y la tercera cosa que yo encuentro en este monumento es que el monumento produciría en ellos temor de Dios. El versículo 21 al versículo 24 del mismo capítulo 4 dice: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó el Jordán en seco, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, de la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos. Quiero que conmigo lea el versículo 24 y dígalo fuerte: pare allí y diga: para propósito. Todo para en la Biblia es un propósito. Diga: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para, dígalo, hijo, y para, hija, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días de nuestra vida. El temor de Dios es un tesoro que se ha perdido en el liderazgo cristiano, en los padres. Temor de Dios no es miedo a Dios. El temor de Dios es reverencia. Temor de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. Temor de Dios es el límite que nos detiene del pecado. Dice Proverbios que el temor de Dios es aborrecer todo lo que Él aborrece, que es el pecado. Y cuando impartimos eso a nuestros hijos, cuando no le estamos diciendo no hagas, no pongas, no, sino que sembramos el temor de Dios, ellos van a ser como un joven llamado José de 17 años, cuando la mujer de su jefe de Potifar lo quería seducir. Y dice, día a día lo incitaba. Y él dijo, no puedo hacer eso.
No puedo porque tu esposo me ha entregado la confianza de todo. No puedo traicionar la confianza. Pero mayormente, dijo José, no puedo porque pecaría contra Jehová mi Dios. Y eso no lo puedo hacer. Que sus hormonas se revolucionaron, sí. Tenía 17 años. Pero a los 17 años tenía temor de Dios. Y a los 17 años dijo, no puedo. A los 17 años tus hijos dirán no. La pornografía no. No. El homosexualismo no. La droga no. No. ¿Por qué no sea obsoleto? No puedo porque temo al Dios de mis padres, que ahora es mi propio Dios. Vale la pena el monumento de Gilgal. Cuando usted va al Salmo 78, ese es un salmo generacional. Y déjeme leerle los primeros versículos de este salmo. Mire lo que Dios dice a su pueblo, que nos dice a nosotros hoy. Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. La palabra aquí es parábolas, para que las entienda. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Mire qué hermoso, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contando es un verbo en una acción continua. Contando, hablando, diciendo a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Luego dice, él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Este es un término de abogacía, de leyes, notificación. Y Dios en este salmo está hablando de la necesidad de compartir generacionalmente todo lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Somos líderes en nuestras familias, somos líderes en nuestro hogar, ministramos la vida de nuestros hijos, nos ven, ellos realmente entenderán la grandeza de Dios a través de todo lo que tú y yo proyectemos. Y este salmo luego dice, estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para propósito, ¿por qué hablar? ¿Por qué decir? ¿Por qué repetir? ¿Por qué hacer entender? Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin, propósito, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amados, nuestros hijos jamás harán lo que nosotros les digamos. Nuestros hijos harán lo que nos vean hacer a nosotros. ¿Entiende? Es diferente. Déjeme ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante, el gran Shema judío. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante. Esto es lo que Moisés habló antes de tomar la tierra prometida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios uno es. Dígalo conmigo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, versículo 6,
que sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy, diga, estarán ¿dónde? Levante su Biblia, diga, estas palabras tienen que estar primero, diga, en mi corazón. Mire el orden, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando, vívelas antes de transmitirlas a tus hijos. Tú tienes que vivirlas. No les puedes hablar de esto si no lo vives. Puedes, pero no debes. Lo que él está hablando, tiene que haber una coherencia entre lo que yo hablo a mis hijos y entre lo que yo vivo. Por eso dice sobre tu corazón. Y luego dice, y entonces la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, en tu carro, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Habla de obras. Y estarán como frontales entre tus ojos, aquí, para evitarte hacer lo que no. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. El orden es diferente al que hacemos. Nosotros compramos los cuadritos de la palabra y los ponemos hasta en el baño. Y los hijos por todas partes van a ver Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Entran al baño y frente a la taza del baño está, esfuérzate y sé valiente, por donde sea. Es bueno, pero el orden es al final eso. Yo debo vivirlas. Debe haber coherencia. Y entonces se las puedo repetir día y noche. Puedo orar sobre ellos con la palabra. Y entonces las repetiré y las pondré. Cuando el primero de nuestros nietos, nuestra tercera generación, Jonathan tendría unos 3 añitos y medio, 4 añitos. Mi hija dice que él andaba en un carrito de esos que se sientan y van con los pies empujándose. Y ella le pregunta, Jonathan, cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? Y el niño contestó inmediatamente. Y el niño dijo, cuando yo sea grande, yo quiero ser un papá como mi papá. Y mi hija no entendía la grandeza de su respuesta. Y ella le dice, sí, pero ¿qué quiere ser? ¿Un ingeniero, un abogado, un soldado, un piloto? Porque los niños siempre quieren ser policías y todo. Y él repite, un papá como mi papá. Entonces ella le dice, bueno, para ser un papá como tu papá tienes que tener una profesión para poder solventar las necesidades de la casa y todo. Y él dijo inmediatamente, entonces quiero ser un pastor como mi pastor. Ahora, cuando usted ve su respuesta, él tenía 2 modelos, 2 referentes. El primer referente era su padre. El segundo referente era su pastor. Yo recibo muchas bendiciones de Dios. A veces ayer yo llegué a darle gracias a Dios por todo lo que hizo y no me paraban las lágrimas de gratitud. Encontré papelitos que me bendijeron mucho. Mujeres que fueron tocadas. Algunos de esos papelitos, yo quiero ser como tú. Yo quiero tu manto como tu nieta dijo que quería tu manto. Me lo escribieron. Y esas cosas me bendicen y me quebrantan. Pero ¿sabes qué? Lo que más me quebranta son los papeles que tengo de mis hijos y de mis nietos. Porque usted me ve acá en el púlpito, pero ellos me ven en casa.
que podamos levantar el monumento de Gilgal. Usted dirá, se va el tiempo y no viene el segundo. Bueno, el segundo ya te lo doy. Dedicaría más tiempo al primero. El segundo monumento lo encontramos en el capítulo 7 del libro de Josué y se llama el monumento de Acor. Y ya estoy para terminar mi mensaje. Estoy mandando un mensaje subliminal al pianista, porque me gusta terminar con eso. Y aquí nosotros tenemos en el capítulo 7, pero déjeme contarle la historia para que usted entienda este monumento. Ya el pueblo estaba a la orilla de Gilgal, ya se habían circuncidado, ya iban a tomar la primera ciudad, que era Jericó. Había temor en el corazón del pueblo para tomar una ciudad con 2 murallas. No era cualquier clase de muralla. Los historiadores dicen que cada muralla tenía la capacidad de una autopista de nuestros días. 4 carros podían correr por esa muralla. Y había un espacio entre una muralla y otra, como de aquí a allí. Y empezaba la otra muralla, que era otra autopista. Era un imposible penetrar. Dios tendría que ir delante de ellos. Antes de ellos tomar Jericó, Dios advirtió al pueblo a través de Josué, a los guerreros. Y entonces en el capítulo 6, versículos 18 y 19, esa fue la advertencia que les dio. Cuando ustedes entren a Jericó, porque van a ver milagros, cuando ustedes entren, guárdense del anatema. El anatema es maldición. No toquen, no tomen cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dice, cuidado, no cojan nada. Toda la plata y todo el oro y los utensilios de bronce y de hierro que encuentren allá serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. La advertencia fue: cuando ustedes tomen Jericó, que no les haga codiciar nada el oro ni la plata. Es la primera ciudad. Ese botín me pertenece a mí, dice Dios. Es la primicia de los botines. De allí para adelante, cada ciudad que ustedes conquisten, el botín se lo repartirán. Pero el oro y la plata de Jericó me pertenecen a mí. Ahora, Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero era un acto de obediencia. Era recordarles que lo primero de lo primero siempre es Dios. Era a la vez protegerlos, porque habla del anatema. Y entonces el anatema, cuando va bajo el poder y la custodia de Dios, se convierte de lo malo a lo bueno. Ellos fueron a la pelea, ustedes saben, las vueltas, una cada día, 7 vueltas. El último día ellos entraron y hubo una victoria muy grande. Dios derribó los muros. El pueblo estaba feliz, subyugaron a todos, acabaron con todos, solo Rahab y su familia. Volvieron a su campamento después de poseer la ciudad más grande, como decir el DF. Y ahora iban a conquistar la segunda ciudad, que era así de chiquitica. Tanto que en su conversación, Josué y sus líderes de ejército dijeron: no necesitamos llevar todo el ejército, es una ciudad pequeña, la tomaremos rápido. Y fueron a tomarla. Se llamó Ai, la ciudad, H-A-I. Y sabe, cuando ellos entraron a tomar la ciudad, fueron derrotados. Murió gente, tuvieron que huir, y los de aquella ciudad los persiguieron. Y cuando llegaron donde Josué, derrotados,
una derrota terrible. Y Josué se postra y dice: Dios, ¿por qué nos has hecho esto? Y Dios le dice: no es tiempo de orar. Debiste haber mirado el pecado que hay en el pueblo. Pecado, sí. ¿Por qué fueron derrotados? Porque había pecado. Porque un hombre desobedeció en Jericó. Y ese hombre tomó el anatema. Y ese hombre se llamó Acán. Y en el capítulo 7, en el versículo 24, mire, desde el 20, Josué tiene que convocarlos a todos. Él no sabía quién era. Y luego dice: ¿quién hizo esto? Y Acán tiene que confesar su pecado. Un hombre, uno, trajo maldición y trajo destrucción y trajo derrota. Y cuando Josué lo confrontó, Acán, en el versículo 20 dice: respondió Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Y mire lo que él dice, versículo 21: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, lea esta última parte: está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Josué mandó mensajeros, versículo 23 y 22, y he aquí que encontraron que estaba escondido en su tienda. Tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante. Escuche, 3 veces dice en su tienda, y lo encontraron en su tienda. Voy a ponérselo a nuestros términos: en su casa, debajo de su casa. Y lo sacaron de su casa. ¿Qué? El anatema, la maldición. ¿Está conmigo? Y la vida de Acán termina de esta manera. Versículo 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y escuche esta tristeza, dígalo duro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, y levantaron sobre él, versículo 25, y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, digan, gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué significa? El valle de la maldición, el valle de la turbación. Las generaciones vieron 2 monumentos. Vieron uno levantado con 12 piedras y vieron otro levantado con muchas piedras. En el uno preguntaron: ¿qué es esto? Y oyeron a sus padres hablarle de Dios. En el otro preguntaron: ¿y este qué significa? Aquí se perdió la generación de Acán. Ellos nacieron con un propósito, pero su padre no les dejó cumplir el propósito. Su padre fue desobediente, su padre fue en contra de Dios, y esa generación de Acán no pudo cumplir su propósito en esta tierra. Amados, usted y yo somos responsables de nuestras generaciones. Solo quedó un monumento de piedras, solo quedó piedras. Esa generación se perdió. Usted puede
levantar el monumento de Gilgal, y entonces usted podrá morir, pero sus generaciones seguirán conociendo a Dios y serán bendecidas hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues a Jehová tu Dios, que Él es Dios fiel, que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Déjeme cerrar el mensaje. En cada una de nuestras familias hubo piedras de iniquidad. Venimos de trasfondos familiares donde hubo abuelos, bisabuelos, padres alcohólicos, una cadena de madres solteras. Hubo familias con injusticia que robaron, lo que llamamos piedras de maldición. Gracias a Dios que hoy en Cristo esa herencia queda atrás. Yo la puedo cortar por su sacrificio. Pero Dios me demanda marcar este antes quedó atrás, este ahora y este mañana depende de nosotros. Tú y yo podemos traer el anatema como Acán, meterlo en casa, para que usted lo entienda. Hace unos años atrás, una pareja me pidió orar por su niño de 9 años. Con tristeza y con llanto, esta pareja me dijeron: él necesita liberación. Pastora, nos dimos cuenta, eran líderes de una iglesia. Voy a decir, eran uno de los pastores de una iglesia. El problema del niño de 9 años estaba adicto a la pornografía. 9 años, adicto a la pornografía. Le habían regalado un iPad hacía un año, y este niño dormía con el iPad, se levantaba con el iPad, hasta que se dieron cuenta toda la pornografía que había en ese iPad, y el niño estaba ya adicto. Tomé el niño, me tomó tiempo ganar su confianza, no fue fácil. Le hice preguntas: ¿cómo pudo entrar eso? Cuando ya él se abrió, y escuche lo que él me dijo, llorando. Me dijo: pastora, yo no sabía nada, tampoco tenía iPad. Usted sabe que los niños hoy manejan la tecnología. Ellos son nuestros maestros. Antesito de cumplir los 8 años, él dijo esto: es que una tarde tomé el computador de papi para bajar unos jueguitos, y al abrir el computador de su papá en su tienda, en su casa, brota toda la pornografía que su padre había estado viendo y teniendo. Me partió el corazón. Yo tuve que entregar ese niño en manos de otra persona, porque ayudar necesita tiempo. Pero después de 2 horas de estar con él, y cuando salí, sus papás creían que yo ya había hecho una oración de liberación y todo estaba listo.
yo dije, no, apenas comenzamos, pero ahora necesito hablar con ustedes. Ellos me preguntaron cuando entré con ellos, ¿lo pudiste liberar? Yo dije, no, porque el que necesita liberación eres tú. El anatema a la casa. Y usted puede ver su computador cuando ya toda su casa está dormida, pero usted está permitiendo que entre el anatema. 2 monumentos, Gilgal o Acor. Es su decisión. Esta mañana permítame, sencillamente usted como papá, como mamá, como matrimonio, como mamá cabeza de familia, usted como una persona que tiene influencia, tal vez en su casa, en su familia, usted es la única cristiana, pero hoy tiene que haber una determinación. O escogemos Gilgal o escogemos Acor.